A continuación, agregando valor a los principales rubros de exportación. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar colaborando con la red alimentaria y bueno, en este caso para referirnos a algunos aspectos que tienen que ver con la agregación de valor a los productos de exportación, oportunidades y el marco en el cual nos estamos desenvolviendo a fin de poder acertar en estas actividades. En primer lugar, está muy claro que cualquier tipo de actividad que estemos encarando, enfrentando, sea esta agroindustrial, industrial, de servicios o lo que fuese, eh, tiene un requisito fundamental que es atenerse a los objetivos del desarrollo sostenible. Nada que esté fuera de esto va a tener financiamiento, va a tener productos aceptados, etcétera, etcétera. Y además, en el caso de Argentina y muchos otros países, que estén enmarcados en los acuerdos de París de 2015, ¿no es cierto? Donde hay un compromiso de acciones efectivas para evitar el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, este es un entorno importante. El otro entorno importante tiene que ver con estas condiciones que estamos describiendo, donde el modelo económico que tenemos está en crisis, estamos usando casi 2 veces los recursos que puede generar el propio planeta, y la huella ambiental entonces es importante. Hay que desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental, hay que entonces reducir, tal como decíamos recién, las emisiones. Todo ello en un contexto donde también hay una desigualdad de los aportes de cada uno de estos efectos que estamos mencionando, ¿no? Hay países como el caso de China, que aporta más de un tercio del total de las emisiones globales, los Estados Unidos y ellos ya son el 50%. En ese entorno, además, hay cuestiones que tienen que ver con nuevos paradigmas que tenemos que tener muy presentes en esta configuración de nuestras actividades. Algunas tienen que ver con la información digital, pero también con la información genética y la información relacional. Este conjunto de elementos tienen que estar sumados a nuestros productos de forma tal de poder acceder con la mayor competitividad a los mejores mercados, aquellos que paguen mejor los productos que estemos generando desde nuestros sistemas. Suelo usar esta imagen para caracterizar algunas de las características relevantes en términos de los productos que nosotros querramos ubicar en mercados mundiales. En este caso es una joven china, clase media, media alta, miembro de la clase media más grande del mundo, la clase media china, que hoy tiene más de 450 millones de personas, con ingresos equivalentes a la media de Estados Unidos. Está con su único hijo y está observando un producto que parece ser una proteína animal, con mucha atención. Lo que está mirando, tal como vamos a ver después, no es el precio de ese producto, está mirando la composición, la trazabilidad, los ingredientes que le va a dar a ese hijo único, que es el objeto de cuidado de sus 2 padres y 4 abuelos. Eso, hasta hace pocos años, ese hijo único era producto de legislación, hoy es, como en todas las clases medias mundiales, una decisión de las parejas de tener pocos hijos y entonces focalizar mucho digamos, el cuidado en ese hijo único. Quizás esta imagen es una imagen que esté fuera de un poco anacrónica, porque probablemente esa persona hoy lo esté comprando a través de Alibaba, que es la página esta que estoy mostrando, es una web de compras semejante a lo que podría ser Mercado Libre o Amazon, etcétera, en otros países, ¿no es cierto? El país con más potencia en términos de desarrollos tecnológicos para la compra, y entre esos productos están los alimentos, es China. En estas condiciones,
uno de esos logos que puede estar ahí seguramente y crecientemente va a tener que ver con esto que mencionaba recién. O sea, nuestros productos van a tener que tener una certificación y una trazabilidad que sea demostrable, fácilmente demostrable, a partir de esta transformación de las formas de compra, que después vamos a ver qué impacto tienen a nivel global. Que esta pandemia que estamos atravesando ha hecho que crecieran de forma sustantiva. Entonces, ahí tenemos productos que tienen características distintas, son porciones chicas, familias menores, con alto requerimiento de información, o sea, de valor agregado como información, certificación, trazabilidad, etc. Esta imagen, que es también de Beijing, es el centro de la capital china, detrás se ve la ciudad prohibida, la ciudad de los emperadores, es una imagen que no responde al problema pandémico. Esta imagen tiene más de 3 años y que tiene que ver con un problema vinculado al ambiental. Fíjense el cielo, ese cielo gris, producto de la contaminación industrial y muchas veces de la erosión de los desiertos del oeste de la ciudad de Beijing, que arrastran estas arenas y polvo, y entonces cada una de estas personas al levantarse a la mañana escucha la radio para saber si tiene que usar o no el barbijo. Estamos hablando de antes del momento de pandemia, ¿no? Simplemente asociado al tema ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la mente de estos consumidores, de estas clases medias tan importantes, de estos objetos de mentes a conquistar con nuestros productos, está instalado el tema ambiental en una forma significativa. Entonces, ahí hay una oportunidad también, si somos capaces de describir que nuestros productos provienen de ambientes distintos, de ambientes como estos que estamos mostrando, en los cuales podamos asociar, por ejemplo, la calidad ambiental a la calidad del producto que se está vendiendo. Esto exige esfuerzos que se pueden realizar y hay varias experiencias de distintos países que están logrando esa asociación entre naturaleza y sistemas productivos. En Argentina, nuestras características productivas, basadas en cultivos extensivos de siembra directa o la ganadería en base forrajera, pastoril, cuando se mide la huella ambiental, estamos encontrando que en las pocas mediciones que hay, valores muy interesantes. O sea, ese trigo que Argentrigo ha hecho la medición, tiene un impacto ambiental, una huella ambiental 60% menor que un trigo que viene que se cultiva en Europa, o un 30% menor que un australiano, que digamos que tiene un sistema productivo más parecido al nuestro. En el caso de las carnes, recientemente el INTA también midió la huella ambiental de carnes vacunas, ya sea en el establecimiento productivo hasta que sale hacia el frigorífico, así como en el frigorífico y o la logística para llegar desde los mismos a los mercados europeos, americanos, de Chile o de China, por vía aérea o por vía fluvial o por ruta. Y en todos los casos, las huellas ambientales que se están encontrando son muy aceptables comparadas con las del nivel internacional. Otra situación que tiene que ver con esta caracterización de productos saludables asociados a un ambiente de estas características son trabajos hechos por personal de la Facultad de Agronomía de la UBA, Alejandro Panucio y equipo, que han medido la huella hídrica de maíz, trigo y soja para el partido de Pergamino y encuentran valores que también son más que satisfactorios. Entonces, ese consumidor global que va a estar tensionando sobre los insumos a partir del cual se producen sus alimentos, digamos, en el caso de carnes a partir de soja y
y maíz, bueno, si esos productos ya de por sí tienen menores huellas, eso va a arrastrar y mejorar la huella ambiental del producto que estemos comercializando. ¿Sí? Entonces, asociar el sistema productivo a estos rasgos ambientales es agregar valor a un producto que intrínsecamente tiene otras cualidades de calidad que son verificables y que son históricas. Esta cuestión de entender qué está pasando en el mundo, además, está relacionado con estas transformaciones cuantitativas y cualitativas de la población objeto de nuestros productos. En esa zona del planeta que está iluminada vive la mitad de las personas del planeta, y cuando nosotros miramos algunas de sus características productivas y diseños, lo que podemos observar es que en el caso de estos países como China, Japón y Corea, la densidad poblacional, o sea, la cantidad de personas por kilómetro cuadrado son de un orden de magnitud, por lo menos, y a veces más, respecto de la Argentina. La otra cuestión es que en términos productivos, si bien, por ejemplo, China tiene una producción de granos muy importante, 580 millones de toneladas, son 1.400 millones de personas, ¿cierto? Y si nosotros a esto le agregamos un valor de toneladas generadas de granos por habitante, está muy claro que, bueno, estamos en valores que nuevamente son entre 1 y 2 órdenes de magnitud respecto de Argentina, ¿no? Mientras cada argentino produce una media de 3,2 toneladas, en Japón es 0,07 o Corea 0,14, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué está diciendo? Está diciendo que desde el punto de vista físico, estos lugares no van a tener la posibilidad de generar los productos que ellos mismos pueden consumir. Con lo cual van a depender de terceros que pueden ser, por ejemplo, el caso de nuestros países del Mercosur o de la Argentina per se. Entonces, el punto es que hacemos con estos 3,2 millones de toneladas per cápita que estamos produciendo y que ahora después vamos a desarrollar. ¿Sí? Esa manifestación de estas limitaciones que estoy mencionando, uno las puede revisar cuando trata de entender la dinámica hacia el 2030 en términos de producción y de consumo de alimentos y cuánto es de ese consumo es autosuficiente. En el caso del este de Asia, estamos hablando de la China, Japón, las Coreas, la tasa de crecimiento anual de producción es del 3%, es muy alta. El tema es que la demanda crece por encima de esto y la autosuficiencia hacia el 2030 va a ser solo del 74%. En el sur y sudeste, es un conjunto de países como la India y la ASEAN es un conjunto de países que hay que mirar con mucho cuidado desde la Argentina por todas las oportunidades que puede generar el mismo. Estamos hablando de Vietnam, Indonesia, Tailandia, Myanmar, Filipinas, etcétera. La tasa de crecimiento productiva es importante también, pero nuevamente la demanda crece por encima, por lo cual la autosuficiencia va a llegar a valores cuando nosotros estamos previendo el crecimiento de la población de solo el 82%. O sea, la diferencia que hay entre 74 y 100 y 82 y 100, que es lo que van a necesitar importar, equivale a la necesidad de alimentar 900 millones de personas, ¿no es cierto? Esas 900 millones de personas solo comerán si viene comida de otros lugares, y esos otros lugares son muy pocos. Solo el 10% de la población del mundo vive en países con excedentes relevantes de alimentos, y estos son Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la zona de Rusia, Ucrania y el Mercosur original.
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, está ahí la clave de la alimentación de estas personas. El punto va a ser qué le vamos a vender. ¿Le vamos a vender insumos o le vamos a vender productos? Porque también lo que podemos observar es que hay una diferencia importante en términos de cuáles son las proteínas que cada uno de los mercados requiere y también a partir de qué se generan esas proteínas animales, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos al este de Asia, vamos a encontrar que hay un rol importante de la carne de cerdo, los huevos y la carne de pollo, y menor en el caso de la carne bovina. Si nos vamos a la India o al sur, vamos a encontrar que la leche de búfalo o de vacuno tiene un rol importante, y por supuesto que el consumo de carne vacuna en buena medida no está presente, cosa muy diferente en los países americanos donde la carne vacuna, especialmente en Sudamérica, tiene un rol muy importante, pero juegan otras proteínas como el cerdo, el pollo y la leche. Entonces, en distintos escenarios de distintos lugares hay diversas realidades que se alimentan a partir de estos elementos, ¿no es cierto? Ahí, cuando hacemos en un histórico desde los 60 para acá, las cantidades de carnes que se consumen a nivel global pasaron de 87 a 430 millones de toneladas en estos 60 años transcurridos, ¿cierto? Casi todas esas proteínas están generadas a partir de un sustrato que es maíz más soja, ¿cierto? Entonces, entender la dinámica de las proteínas a nivel mundial en este periodo, que mientras la población pasó de 3.000 a 7.500 millones de personas desde los 60 para acá, o sea que se multiplicó por 2.5, la producción de proteínas animales, de carne y de huevos, se multiplicaron por 5, ¿no es cierto? Con un incremento del per cápita muy, muy notable, que está expresado en esta curva, donde hoy estamos cerca de los 60 kilos per cápita a nivel mundial. ¿Quiénes son jugadores respecto de esto? ¿Cómo juegan? Bueno, el Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es el 3.55% de la población mundial, hacen tienen una responsabilidad en el mercado mundial de maíz del 39%, fíjense, 3.55% de la población comercializa el 39%, pero también 2/3 de la soja que se exporta en el mundo proviene de nuestra región. Ahora, no solamente en los ingredientes que forman parte de la dieta de los animales, sino también en las carnes. En el caso de la carne vacuna, en nuestros países es el 21%, el 12% del cerdo o el 28% del pollo. Si le sumamos un solo jugador más, que los Estados Unidos, esos números cobran una dimensión aún mayor, ¿cierto? Estamos hablando del 8% de la población mundial, pero que explica el 75% del mercado del maíz, el 83% de la soja, el 31% de la carne vacuna, el 26% del cerdo y el 54% del pollo, ¿cierto? Nuestros países son importantes no solo en los insumos, sino también en los productos. Ahora, eso es variable, porque cuando miramos la Argentina es la que menos valor le agrega al grano. Fíjense que el 63% el grano producido, del maíz producido, se exporta como grano. Mientras que Brasil, que está en valores parecidos en porción del mercado mundial a los nuestros, es la mitad, o los Estados Unidos es el 17%. Y si miramos el caso de la soja, es un tema parecido, ¿no es cierto? Nosotros estamos exportando como harinas o grano el 94% de la producción, Brasil la mitad y Estados Unidos nuevamente la tercera parte. ¿Qué hacen ellos? Transforman estos productos en proteínas animales, en bioinsumos,
en distintos tipos de productos. Y entonces encontramos a un Brasil con una potencia en las proteínas animales exportando vacunos, cerdo y aves en los principales lugares de los mercados internacionales, ¿cierto? Entonces, ahí hay un camino que han hecho y que no hemos hecho nosotros. ¿Cuál es el punto? Y el punto principal es el tema inversión. Transformar granos en proteínas requiere instalaciones, requiere genética, requiere un sistema industrial que cuando las reglas macroeconómicas son del estilo de las argentinas no se promueven. O sea, es complejo invertir en lugares donde uno no sabe si el día de mañana por ahí le cierran las exportaciones, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un problema central. No es casual que hace una década en Argentina, en la economía en general, no solo en la agroindustria, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay agregado de valor. Entonces ahí hay que destrabar esto que yo llamo la vaca viva, ¿no es cierto? O sea, muchas veces se habla de la necesidad de favorecer inversiones que tienen que ver con las energías del pasado, el petróleo, el gas, etcétera, y se tiene poca atención en términos de una potencia importante que tiene Argentina en todo su territorio, que es la transformación de los productos de la fotosíntesis en productos del estilo de los granos que mencioné, y además con la potencia de hacerlo en forma ambientalmente sostenible, tal como dije. Con lo cual tenemos un montón de ventajas, pero ventajas que se terminan disipando cuando los sistemas impositivos, los sistemas de estímulo a las inversiones, terminan resultando inhibitorios de las mismas. La ventaja es que sí tenemos la oportunidad y depende solo de nosotros. El resto de los países vecinos lo han hecho. Chile es un gran exportador de cerdo y de pollo y no produce ni maíz ni soja. Ha logrado articular un sistema que se ha conectado con los mercados internacionales a partir de acuerdos que le permitieron acceder a esas situaciones. Tenemos muchos elementos a favor, nos faltan algunos que debemos mirar con más cuidado. Por otro lado, cuando nosotros miramos los mercados internacionales, bueno, acá tenemos algunos datos que muestran que hay una cierta estabilidad cuando estamos sacando el mercado de China, pero si miramos qué está pasando con China, China pasó de 2 a cuadruplicó sus importaciones de 2 a más de 8. Ahí tuvo mucho que ver la fiebre porcina africana, esa enfermedad que todos ustedes conocen, que generó hasta una pérdida de cerca del 40% de las madres en algún momento dado, y que hizo que hace 2 años atrás ya la carne de pollo sea la más consumida a nivel global por encima del cerdo a partir de esa situación. Se está recuperando, pero todavía queda un resto para adelante, y ahí aparecen oportunidades para aquellos que tengan insumos para producir esas carnes baratas y sustentables, como es el caso de la Argentina, puedan seguir creciendo en su producción y exportación. Hay una enorme oportunidad allí que a veces discusiones fuera de contexto, no fundadas en ciencia, nos juegan en contra. Entonces vean que el mercado del total de las carnes pasó del 2015 de unos 22 millones de toneladas a hoy estar en torno de las 30 y pico. Esto es lo que está pasando, hay oportunidades y esas oportunidades siguen creciendo, a pesar de algunas cosas que vamos a ver ahora. La otra cuestión que tenemos que tener claro es que cuando nosotros vemos desde la bioeconomía del maíz y la soja en la Argentina, el maíz, ese que exportábamos tanto como grano, el porcentaje que se exporta es un porcentaje relativamente chico, un 15%, ¿no es cierto? Ese 15%, con 3 jugadores importantes, los que mencioné, Estados Unidos, Brasil y Argentina,
es el equivalente a la media del rendimiento de Argentina a 20 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos mejorando la rotación, cada millón de hectáreas que estemos reemplazando soja por maíz, la práctica adecuada, es un 5% del mercado mundial, con lo cual esa transformación, ese cambio tiene una limitante, una limitante en términos de seguir exportando lo mismo que ahora. Si nosotros seguimos solo produciendo para exportar grano, eso va a ser bajar los propios precios del producto. Con lo cual, nuevamente, la necesidad de agregar valor y de transformación local es más que evidente. La otra cuestión que mencionaba, ese consumidor que mostraba al comienzo de la imagen, cada vez más formado, cada vez que gasta menos en en la compra de alimentos, va a requerir a todo el sistema, desde el productor hasta él, que le certifique y que le trace que el producto que está consumiendo tiene ciertos rasgos que tienen que ver con lo ambiental, rasgos que tienen que ver con las cuestiones asociadas a bienestar animal, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, esta necesidad de que esta información, un tercero, que no es el productor, ni es el industrial, un tercero verifique, bueno, va a generar un impacto sobre los sistemas informáticos asociados a esa transformación y a esa verificación que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, trazabilidad, entiendo que por blockchain y certificaciones están en el centro de la escena. Y lo que no está en el centro de la escena son algunas características tradicionales, ¿no es cierto? Acá un trabajo de McKinsey para el público chino de distintas edades, le preguntó cuáles eran los factores claves en sus compras y en promedio la variedad, la calidad y la conveniencia son los más importantes. Conveniencia es la facilidad de compra, ¿no? Es más fácil comprar en un súper que en una feria del barrio y es más fácil por internet que en el súper. Salvo el grupo etario más joven, que la conveniencia era su principal motivación, y la menor es el precio. El precio es despreciable para esta gente. Variedad, calidad, conveniencia y el precio es otra historia. Hay otra rama que es importante tener presente que tiene que ver con las proteínas de origen vegetal o el cultivo de tejidos que están apareciendo, especialmente en sociedades como la americana, donde casi todo lo que se consume de carne vacuna se consume como hamburguesa, ¿no es cierto? Carne picada, que se estima que hoy los cortes son digamos, el 42% de la demanda y la carne picada el 58-60, ¿no es cierto? Y que se pronostica que va a ser el 70 del 2040, con lo cual, cosas que son parecidas a la carne picada en esta sociedad, que además es la que mayor consumo de carnes del mundo tiene, por mucho, si sumamos cerdo, vacuno y ave, le sigue un segundo grupo que está alejado del resto, que forma parte Argentina, en torno al 115, sumando junto con Australia y Nueva Zelanda. ¿ya? En top, Estados Unidos, donde aparecen estas variantes que estamos mencionando, ¿cierto? Y aparece estas del tipo de la de Beyond Burger, etcétera. Bueno, cuando nosotros vemos la composición de este tipo de productos, ¿no es cierto?, de Beyond Meat, etcétera, lo que podemos ver es que está muy lejos de ser un producto natural y entra en contradicción con algunos de los parámetros de los consumidores que buscan ese tipo de productos, ¿no? Son múltiples ingredientes que van a jugar un rol. Va a ser la proteína barata, que va a convivir con cortes del estilo de los que conocemos, pero que van a tener una exigencia de trazabilidad y de certificación cada vez más intenso si queremos acceder a esos mercados. Estamos en un mundo en el cual el conocimiento es central y
las competencias que requieren incorporar biología avanzada en este siglo y la informática, que son las dos ramas más importantes de la ciencia, necesitan recursos formados. Y Luis nos dice que la competencia futura entre países y regiones va a ser de entre sus sistemas educativos. Ahí hay mucho para hacer y además que los sistemas científicos tecnológicos estén asociados a resolver los problemas de desarrollo que esas comunidades están resolviendo. Mucho por trabajar desde Argentina. En un contexto donde estoy seguro que el diálogo entre nuestro país y el mundo, entre nuestro país y los consumidores, se va a establecer a través de los productos, una parte importante de la bioeconomía, de esta transformación de la biomasa que se genera en los campos, que lo hacemos bien, en productos cada vez de más valor agregado, sí y solo si hacemos algunas de las cosas que estuvimos mencionando, y que, en las cuales tenemos ventajas actuales y potenciales. Bueno, muchas gracias.